Bueno, un saludo a todos y a todas los que nos siguen a través del canal de La Tregua Arte y Transformación Social en YouTube. Hoy estamos para una nueva edición de nuestros diálogos interculturales del sur. Nos acompañan compañeras y compañeros del colectivo Identidad Marrón en Argentina. Vamos a estar dialogando un ratito con ellos y con ellas. Y allí pues vamos a estar conversando sobre temas asociados a la identidad, racismo, migración y por supuesto migración y arte, que también es uno de los temas que más nos mueve a nosotros en el espacio. Así que bienvenidos y bienvenidas al espacio, compañeros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos contentos de poder generar esto, como estos puentes y estos ejes desde el sur global y desde una Europa, una España. Bueno, nosotros hago como la presentación de Identidad Marrón para mayormente que nos conozcan. Identidad Marrón es un colectivo que está compuesto por hijos, hijas e hijes de personas migrantes de provincias del interior de acá de Argentina y de países limítrofes. Somos personas con descendencia indígena. Nuestro colectivo se gestó ya hace más de 6 años y nuestra propuesta es llevar el racismo estructural el racismo estructural que opera en Argentina y cómo desde un sur global y cómo desde Latinoamérica tiene distintas dinámicas a lo que sería también el racismo que mayormente siempre conocemos que se da en el norte global. Dentro de Identidad Marrón, nuestras distintas acciones están siempre involucradas desde un artivismo, desde charlas, debates, ¿no? En distintos espacios institucionales donde las personas marronas con descendencia indígena mayormente no tenemos acceso. Hablamos siempre en clave de acceso a derechos, ¿no? Hablamos también desde un lugar de conciencia de clase y desde un feminismo interseccional. Ya que planteamos, ¿no?, que el racismo está como muy atravesado también con las distintas luchas que tienen que ver con las clases sociales, por lo menos acá como se da en Argentina y en Latinoamérica. Y bueno, ahí está mi compañero Joma, que nos puede contar un poco también, un poco más de estas dinámicas de las que nosotros hablamos y nos paramos desde un sur global, ¿no? Quizás en esta parte, como estaría súper interesante en el entrecruce de norte-sur, ¿no? Que siempre tenemos esta dinámica de que de dos tipos, ¿no? O sea, no sé, dos tipos, seguramente hay más, pero como digo, somos bastante críticos con la colonialidad del poder, somos bastante críticos con la colonia, pero estamos en una época en la cual nosotros ponemos en debate también una nueva forma de neocolonialidad, estándares éticos del norte global que no se acomodan a nuestros estándares del sur global. Y hay ahí cuestiones súper presentes, ¿no? Como bajadas de línea, inclusive dentro del progresismo y de los activismos, para tratar de entender contextos que no son los mismos. Y eso es quizás también luchar con el etnocentrismo, ¿no? Con pensar que una sociedad con valores definidos debería ser la misma sociedad para todos los contextos, que digo, es la base de la colonización española y la Iglesia Católica en las Américas. Entonces, quizás de ese lugar nosotros somos súper críticos al etnocentrismo del norte global, aún dentro del progresismo. Por ejemplo, uno de los casos más interesantes fue el caso de Cavani, que es un jugador uruguayo, que hay un caso particular, esto también es re difícil explicarlo a cualquier persona que sea fuera de Uruguay o Argentina, pero por ejemplo en Argentina y en Uruguay el concepto de lo negro no es solamente personas afrodescendientes, sino que de hecho a nosotros nos han dicho alguna vez negros o negro cabeza u otros conceptos, y de hecho se puede utilizar de una forma amistosa, pasa entre familias blancas, pero también pasa entre familias racializadas, que enuncian negrito o negrita como una forma de apodo amistoso entre amigos. De hecho, es mucho más complejo. Nosotros siempre decimos, esto es mucho más complejo que un posteo de Instagram y es más complejo que un hilo de Twitter. Entonces, desde ese lado, es mucho más complejo entender qué implica hablar de negrito en Argentina o en Uruguay. Y Cavani había compartido la historia de un jugador, de un amigo en Instagram que le ponía, Cavani respondía gracias negrito. Y en el Manchester, digo, fue sancionado por la Fundación de Fútbol en el Reino Unido por actos de racismo. Tuvo una sanción de 90.000 libras, si no me equivoco, alrededor. Por esto, y en la sanción, en el fundamento de la sanción, dice, si bien esto no es racista, porque entendemos que por el contexto no lo es, el club debería haberle enseñado que no es racismo en este contexto. Y a lo que vamos con eso
es que básicamente es mucho más complejo hablar de racismo que hablar de racismo en Estados Unidos. Digo, hablar de racismo, George Floyd, que es un caso súper cruento que detonó en tiempos las capas tectónicas sociales, nos trae a colación el entender que el racismo no solamente existe en Estados Unidos y no es solamente George Floyd. Existe en Dominicana, existe en Haití, existe en Venezuela, existe en la América Latina hispanoparlante, que ha tenido una deuda histórica a la hora de hablar del problema racial que hay en esta América Latina, así también como la deuda histórica que hay respecto a las estratificaciones sociales. Existe una pigmentocracia en América Latina, que los colores más claros de piel son los que dominan, gobiernan, pertenecen a los capitales mayores, a la medicina, al derecho, a la justicia, en cada uno de los países latinoamericanos. Desde México hasta Argentina. En México podrán llamarse prietos, en Argentina podrán llamarse marrones, cabecita negra. Digo, en Guatemala podrán ser ladinos, en Brasil podrán ser pardo, que es como una categoría súper confusa. De hecho, hay muchas categorías súper confusas para hablar de estos hijos e hijas de la sangre indígena. Ahora el tema, más allá de las categorías, es qué implica en términos sociales el racismo y cómo les afecta la vida a las personas del diario, no a los intelectuales, no a las personas que quieren viajar en Judith Butler o en Paul Preciado o en una academia deseada. Digo, no está mal desear. Las personas blancas desean también y las personas racialistas también pueden desear la academia. Pero el tema, nosotros por lo menos en nuestro punto crítico con la academia, es que nos proyectamos hacia una cuestión de practicidad. Nosotros queremos que la academia sea útil para las clases populares. Y es ahí donde nosotros militamos. Decimos, bueno, ¿cómo vamos a modificar socialmente algo, aunque sea en nuestro contexto? ¿Cómo vamos a cambiarle la vida a gente como nosotros desde un activismo antirracista, que incluye el arte, que incluye el derecho, que incluye la academia, que incluye lugares, y que sea una respuesta desde el sur global? Que no sea un libreto que tengamos que aprender de Estados Unidos, del Reino Unido, de Canadá, de España, de Alemania, que no sea un libro de buenos modales que nos expliquen cómo hacer la revolución en el sur global, sino que sea una respuesta creada por nosotros mismos, en nuestro contexto, y que asumamos la posibilidad de que esto sea un error, porque digo, siempre se puede fallar, y está bien que eso suceda, porque arriesgarnos es parte también del antirracismo, más en este momento sociohistórico en el que estamos, más la generación en la que somos. Nosotros, en el colectivo por lo menos, pertenecemos a la primera generación, mayoritariamente de personas que accedieron a títulos universitarios o a educación universitaria en la sociedad, ¿no? Y nosotros venimos de familias que han sido precarizadas, y eso también es una marca de a dónde apunta nuestro antirracismo, y de qué estamos dispuestos a discutir y de qué no, y con qué somos críticos con el norte global, y con qué no, con qué podemos articular, porque es eso, digo, quizás a un catedrático que está en Columbia, en Yale o en Maryland, le puede interesar sacar el aula 505 que se llama Cristóbal Columbus dentro de su universidad. Pero bueno, en estos momentos a nosotros, más que sacar el aula Cristóbal Columbus de la UBA, nos interesa empezar a hablar del racismo con las empleadas domésticas, porque la justicia favorece la impunidad del no pago a las empleadas domésticas, porque hay dilatación temporal en el acceso a la justicia o al debido proceso en las clases populares, que mayoritariamente están racializadas. Y desde ese lugar quizás, nada, tenemos como una rama dentro de la organización que trabaja temas de arte. Y ahí es donde nosotros hacemos un trabajo articulado diciendo, bueno, cómo el arte, que se presume tan alejado del derecho, que se presume tan alejado de la política, ingresa en este espectro a ser un jugador esencial, a ser un cambio social, a entrar a llevar al campo de disputa no solamente los congresos de los países o los juzgados, sino los museos, las galerías de arte. Sí, bueno, en Identidad trabajamos, como decía Joma, mi compa, distintas aristas, y mucho dentro de esas aristas habla también cómo nosotros, que somos primera línea profesional o con acceso a una educación pública de calidad, porque también tiene que ver eso, ¿no? Digo, estamos en un territorio, en un país donde se han conquistado varios derechos y donde el discurso también del acceso a los derechos es para un todos, todas y todes, digo, pero sucede, ¿no? Que hay varias poblaciones, en ese caso las racializadas, que no pueden acceder a esos, no pueden acceder a esos capitales económicos, no pueden acceder a esos capitales culturales, digo, ¿y qué sucede ahí, no? Esto que decías, Joma, como que la mayoría de esas personas que están destinadas al trabajo precarizado
somos mayormente las personas, ¿no?, marronas que tenemos una descendencia indígena, o que provenimos de otro país, o que tenemos una historia de migraciones dentro de nuestro linaje familiar. Entonces, todos estos cuestionamientos son como los puntos fundamentales que trabajamos, por ejemplo, en la parte de visuales y en la parte de audiovisuales en Identidad Marrón, ¿no? Pensando en esta cuestión de la imagen como un constructor de conocimientos, y la imagen también como un lenguaje que comunica, ¿no?, y que de alguna manera construye también las autopercepciones de las personas. Entonces, pensar la historia del arte mínima, la que nosotros acá en Argentina tenemos, que mayormente es eurocentrista y totalmente colonial, digo, dentro de todo ese formato y dentro de toda esa historia, cuestionamos la representación de las personas marronas indígenas, ¿no? Y nos encontramos dentro de esas representaciones que las personas marronas siempre estamos representadas desde lo deshumanizado, siempre estamos representadas desde lo salvaje, siempre estamos representadas como esos objetos de estudio, nunca como constructores de conocimiento, ¿no? Nunca estamos desde el lado del pintor, siempre estamos como desde el lugar plasmado en la pintura, pero desde un lugar funcional también a un montón de otros discursos, ¿no?, que no solamente trabajan la historia del arte, sino que también trabajan la historia de la política, la educación. Y en esos focos nos paramos, y la mayoría de las compañeros que están en esa parte, investigamos la imagen y proponemos también una contrapropuesta que tiene que ver con esos nuevos arquetipos, ¿no?, esas nuevas imágenes que ayudan, ¿no?, o que por lo menos tratamos de visibilizar, comunicar o transformar todo ese discurso que se ha encargado de la historia del arte de hablar en sí de la persona latinoamericana también, ¿no?, de la persona latinoamericana, de la persona marrona, de las comunidades afro, de las comunidades indígenas. Y esos puntos fundamentales son donde nosotros preguntamos, ¿no?, si el arte es solamente un oficio de blancos, si el arte es solamente un oficio o es una disciplina que está determinada clase social, ¿no? ¿Quiénes son los que construyen la cultura? ¿Quiénes son los que construyen los grandes relatos? Y ahí también, en este proceso de investigar, indagar, nos dimos cuenta también que el archivo histórico, ¿no?, y que la historia está contada también por una determinada clase, que en ese sentido siempre decimos, la mayoría de las comunidades racializadas, dentro de las fotografías, dentro de la historia del arte, no es casual que siempre estemos vistas desde ese otro lugar, desde esa otra edad, porque de alguna u otra manera ha sido necesario que estemos desde ese lugar, ya que nosotros históricamente fuimos una comunidad que no tuvo el acceso a poder escribirlo, ¿no? Digo, no, partiendo ya desde las herramientas, digo, no tuvimos el acceso a una cámara, no tuvimos el acceso a la escritura, no tuvimos el acceso a todo ese capital educativo y cultural que dentro de la historia siempre la ha tenido, ¿no? La han adquirido las élites, la han adquirido la gente blanca de clase media. Entonces, no es casual que todo ese registro y ese archivo siempre esté contado por un otro. En Identidad también nosotros hablamos de que el proceso de autopercepción, el proceso de poder encontrar tu identidad, el proceso de indagar en tu identidad, también es un privilegio, porque mayormente las comunidades racializadas no podemos darnos el tiempo o el lujo de estar pensando en eso, ¿no? Digo, porque el tiempo es plata para nosotros y es trabajo para nosotros, digo. Entonces, el proceso de poder indagar, de poder buscar de dónde vino mi abuela, de dónde vino mi abuelo, digo, es toda una cuestión de que también uno se mete en esa búsqueda, y es muy probable que no haya un registro, por esto que vengo contando, ¿no? Porque no están las herramientas y los accesos para poder hacerlos. Entonces, dentro de eso también dentro de ese proceso de búsqueda de identidad también se encuentran como otras cuestiones que tiene que ver, ¿no? La vergüenza, la aceptación, digo, como el proceso más del sujeto, ¿no? De todas estas cuestiones de los estigmas que también cargamos las personas racializadas en cuanto a la construcción de nuestra identidad. Nosotros siempre hablamos desde lo personal, ¿no? Como nuestro proceso de reconocimiento como personas marronas, con descendencia indígena, digo, ha sido un proceso que para muchas personas ha sido doloroso y vergonzoso.
socialmente en Argentina, más que todo, ¿no? Enfocándonos acá, que seas una persona que viene de una villa, que viene de una descendencia de un origen boliviano, paraguayo, peruano, digo, es también una carga en ese sentido, ¿no? Es una etiqueta y es una carga, y es también la construcción de ese sujeto frente a esta sociedad. Y digo, no solamente es la palabra, sino también todo lo que carga atrás, ¿no? Y también el destino al que estamos sometidos. Entonces, vuelvo a retomar esto que decía Joma, que yo haya nacido en una familia con determinado origen o determinada familia que migra de otro país, también me determina la existencia a que yo socialmente ocupe lugares como el de la empleada doméstica, el del portero, el del verdulero, ¿no? Siempre asociado a trabajos precarizados, ¿no? Nunca voy a estar, por ejemplo, ocupando un lugar o una referencia en una institución, nunca voy a estar siendo la protagonista de en un programa de televisión, nunca voy a poder ser actriz, bailarina, digo, porque dentro de la construcción histórica, social y cultural, esas imágenes no se me han dado, ¿no? Entonces, ahí está el punto donde desde las artes visuales y desde audiovisuales nosotros tratamos de enfocarnos y construir esos nuevos arquetipos, construir esas nuevas maneras de existir, construir esos nuevos caminos de existencialidades para, ¿no? todo eso que viene atrás nuestro, para las personas que están atrás nuestro. Yo creo que tiene que ver eso, con la posibilidad de crear nuevas maneras de habitar los espacios y los territorios de los que venimos. Eso, no sé si Sí, alguien quiere han preguntar. planteado entre Homa, ya me han planteado una batería de cuestiones muy, muy interesantes, ¿no? Por un lado, Homa, me hiciste recordar un encuentro hace algunos años donde había un encuentro académico, básicamente, y lo que suele ocurrir en estos encuentros académicos de corte internacional es que los que tienen mayor posibilidad de acceder a esos espacios son los que tienen un pie en las academias del norte global, porque normalmente son las propias universidades les financian los viajes, las estadías, etc., ¿no? Y había otro grupo que veníamos eh, por cuestiones también de privilegios en nuestros países de origen, como en mi caso Venezuela, porque no todo el mundo podía acceder a lo que yo estaba accediendo, pero éramos una minoría, ¿no? Y éramos entonces apabullados en un espacio de colonial de la Academia del Norte Global por sobre todo, el grupo estaba compuesto demográficamente por afroestadounidenses, ¿no? Yo prefiero decir afroestadounidense, que es más largo que decir afroamericano, porque nos reduce. Que América es un continente, Que América no es un un país. continente, sí. Para el público latinoamericano, afrogringo, me gusta más, sobre todo por el contexto de la anécdota, ¿no? Porque así como hay un destino manifiesto para los padres fundadores, y a partir de los cuales Estados Unidos se cree dueño del destino no solo de las 13 colonias, sino de todo el territorio de Norteamérica que colonizó y de toda nuestra América, también hay un destino manifiesto de las opresiones. Y en el sentido de que en muchos de estos espacios de articulación internacional, quienes vienen del norte global se presentan como los más sufridos del mundo, porque el racismo en Estados Unidos, sí, bueno, el racismo en Estados Unidos es una cosa a tener en cuenta, pero compañero, si usted compara o compañera la situación en la que se encuentra en Estados Unidos con la que se encuentra un mapuche, pues creo que no hay ni que explicar mucho, ¿no? Ya la comparación ofende, ¿no? Entonces, hay, como digo, así como hay un destino manifiesto de, bueno, nosotros somos los llamados a llevar la libertad al mundo, que sería el destino manifiesto imperialista, ahí opera también desde algunos colectivos del norte global un destino manifiesto de la opresión. Nosotros, porque estamos aquí en Estados Unidos y somos los negros de Estados Unidos, somos los que más sufrimos en el mundo. Y con y teniendo los recursos además para poder amplificar sus discursos, terminan apabullando y terminan silenciando
iniciativas como las de ustedes, por ejemplo, que no llegan a tener las voces que podrían llegar a tener, el eco que puede llegar a tener un George Floyd. La comunidad mapuche no llega a tener en los medios de comunicación global esa lógica. el eco que tiene el movimiento Black Lives Matter. Y básicamente la razón es porque Black Lives Matter primero se dice en inglés, nadie lo dice en castellano cuando se hablan en los grandes medios, incluso en los medios en castellano, utilizan la fórmula en inglés y se utilizan la frase en inglés, pero cuando ocurren, que eso es cotidiano y permanente, el asedio a la población mapuche o a la población o cualquier otra población indígena de América Latina, de nuestra América, pues no tiene el eco porque no tiene esos recursos que sí se cuentan en el norte global, por mucho que también ahí hayan opresiones, exista racismo estructural, etcétera, ¿no? Quería comentar esto porque me hizo recordar un poco la intervención de Homa, esta distinción entre cómo se viven las opresiones desde el norte global y cómo se viven las opresiones de eso que llaman el sur global, ¿no? Y en el mundo académico, pues, tela. ¿Cómo se repite aún en la Academia de la Decolonialidad, ¿no? En la Casa de los Buenos? ¿Cómo se repite una vez más? Es lo que yo te decía, tipo, es re difícil explicar a una persona afrodescendiente afroestadounidense que en Argentina decir, a mí me dicen negro, por más que no sea negro, y que eso no lo debe ofender a él, sino que me debe ofender a mí en todo caso, ¿me entendés? Porque el que está sufriendo la opresión soy yo. Entonces, eso también es un tema. Y yo creo que en eso, ¿no? Digo, a pesar de los no recursos, a pesar de esto, ¿no? De lo que no tenemos, yo creo que sí tenemos esta cuestión de que hay un cambio social en estos momentos. Y creo que justamente una de las formas de ataque, se puede decir, dentro de este mundo, es justamente la creación artística. Y en eso, para mí, tipo, la compañera tiene un montón para hacer. De hecho, Mara está montando una obra, creo que es justamente una forma de respuesta de cómo transformás de nuevo tu identidad, ¿no? En eso que estuvo oculto, cómo lo expresás al mundo, cómo lo mostrás. Es un acto de rebelión, que seas vos mismo el que maneje tu destino, que intentes manejar tu destino. Para nosotros desde este lugar, ¿no? Para nosotros en esta América Latina, donde lo indígena se ha tapado, se ha escondido, y nos han hecho sentir vergüenza, y yo en este momento lo digo con orgullo, porque entender que yo he tenido vergüenza de mi origen, me hace entender qué soy ahora. O sea, yo he tenido vergüenza de mi origen, he tenido vergüenza de mi apellido, he tenido vergüenza de mis rasgos, pero yo soy esta persona ahora. Y no está mal que lo diga, no está mal porque yo soy eso. O sea, ocultar lo que soy sería alinearme en un estándar ético blanco, donde nuestra vida es lineal, como la bondad está eterna en nuestro mundo, y no hay conflicto y no hay dudas. Lo único que tienen duda y conflicto son los blancos. No, nosotros también tenemos duda y conflicto. Tenemos endorracismo, somos malos, somos buenos, nos equivocamos, acertamos, no hay ahí, o sea, como ese lineamiento de muchas veces, en gran parte, no todos, pero en gran parte de ciertos estudios decoloniales que aspiran a que la sangre indígena tenga que hacer la eterna revolución que le dé lugar a la comodidad de los buenos blancos. No, nosotros tenemos que poder elegir. No sé si la compañera que quiere hablar, pero me parece re interesante como el proceso creativo y que era experto en ella, ver reflejado el producto, el resultado de de su propia revolución. Sí, Mara, no sé si quieres aprovechar. Sí, hola a todos, gracias por este espacio, siempre es hermoso y sanador para mí. Sí, los escuchaba y pensaba en todo el proceso, ¿no? Que lleva a la obra, que ya voy un año, y el otro día pensaba, y creo que incluso más, pero sin darme cuenta, ¿no? Como hay algo del encuentro con la identidad que parece que se va como asimilando poco a poco, y a veces con poca conciencia y a veces con más conciencia, ¿no? Es como, depende del momento en el que te encuentres y la información que puedas tener alrededor. Que en ese sentido siento como súper importante el trabajo que hace Identidad Marrón, y coincido con José que espero que sea como cada vez más la visibilidad que se le dé al trabajo que hacen, porque en mi caso personal fue
ya lo saben, ¿no? Los compas Joma y Ame, porque se los he dicho y cada vez que los veo se los digo, pero para mí fue súper importante encontrarme con el trabajo de identidad marrón y me aclaró muchas cosas, ¿no? Es fuerte porque la escuchaba a Ame también hablar sobre qué posibilidades hay de ir hacia nuestras raíces, ¿no? Como hacia el registro de las raíces, como al archivo. Y ahora que estoy trabajando en esta obra, que es un poco teatro documental, danza teatro, bueno, en fin, que tiene como sus bases en los pocos archivos que he podido encontrar de la historia de mi abuela y de mi mamá, digo, claro, hay muchas cosas que se me pierden y a las que no voy a tener acceso. Y aceptar eso fue un duelo, porque fue entender que probablemente iba a tener que hacer una reconstrucción de cosas de acuerdo a mi imaginario, y que mi imaginario estaba completamente atravesado por una mirada colonialista, ¿no? Entonces hay como una contradicción. A mí en un momento se me dio como esa contradicción en el lugar del proceso, ¿no? De composición. Como de entender, vale, no tengo ningún registro del pueblo o del lugar donde estaba mi abuela, ¿no? Y de hecho hace muy poco me enteré que la ciudad, el pueblo que me había nombrado como el lugar donde vivía no era ese, sino que era otro. Y cuando le pregunté si podíamos viajar hacia ahí, que es en Chaco, ¿no? Me dijo, bueno, pero hay que llegar en auto, entonces, porque no podés llegar, no hay ningún colectivo que te lleve. Entonces, como esas pequeñas trabas se van como, sí, van construyendo una imposibilidad a la hora de acercarme lo más fiel posible, entre comillas, a una idea de mi árbol o del registro de mi ascendencia, ¿no? Y pienso también como en relación a qué rol ocupa el arte o qué rol puede ocupar el arte en este momento de cambio. Yo siento que se está dando muy fuertemente en Argentina, y completamente pienso que tiene que ver con el movimiento que estuvo haciendo Identidad Marrón en los últimos años, que siento que ha abierto como la posibilidad de que artistas marrones también podamos pensarnos y entendernos desde la posibilidad, ¿no? Y no desde la imposibilidad, de proponer y de usar nuestras herramientas artísticas para visibilizar. Creo que un poco es la primera vez que me siento como atravesada por la necesidad o como, no sé si la necesidad, pero como por la posibilidad de usar mi herramienta en el arte como, sí, como plataforma de exhibición de algo que no se ha contado, ¿no? Y sobre todo en este territorio que bueno, que todavía necesita mucha reflexión y muchos espacios de conversación, ¿no? Hace poco tuve una conversación con un chico de acá, de Cataluña, y él completamente convencido de que lo mejor que le podría haber pasado a América Latina había sido ser descubierta por Colón, con esta mirada, sí, muy, muy convencido. Me preguntó, ¿no? Como qué opinaba yo de eso, y con su intención de querer dialogar realmente. No llegamos a ningún punto, pero siento que había como una necesidad de escuchar qué pasaba por mi cabeza ante su mirada, ¿no? Y claro, no llegamos, o sea, yo no llegué a que esa persona sea un aliade, que hubiese sido encantador poder mostrarle lo que me parece a mí y que cambie su parecer, que al final termina siendo súper destructivo, depende en qué lugares lo suelte, ¿no? Pero ya el hecho de que se haya dado esa posibilidad, ¿no? Y de que se abra, y que se dio a partir de un comentario en relación a que estoy trabajando en el proceso de la obra, digo, puede de alguna manera empezar a generar como un efecto dominó, ¿no? Y que se vaya como duplicando, como, sí, no sé si es duplicando, pero sino como que vaya haciendo rebote,
¿no? Y eso, de momento. Sí, quizás como esto, ¿no? De que cada uno de nosotros es un factor, a pesar de ser lejano en nuestras historias, en el tiempo, en que, no sé, no hemos nacido en la misma provincia, en el mismo lugar, a pesar de que nuestra familia tenga diferentes factores de vida, ¿no? De historias personales, nos atraviesa un hilo común, ¿no? Y ese hilo común que nos une, en cierta forma, que no siempre tipo, trato de vivir un toque como de la desgracia inminente, pero es como la estructura del racismo, es como el hilo que une nuestras vidas en silencio y que nos ha hecho muchas veces sentir que era un problema individual y que en realidad no, o sea, que no era un problema individual, que era un problema colectivo y que no sé, en mi caso personal, esto yo siempre tipo traigo como las escenas de vergüenza, ¿no? De lo que debería ser la vergüenza, la decolonialidad, porque me parece que es parte de eso, es entenderlo es parte. Que, por ejemplo, yo no estaba tan lejos de la señora boliviana que vende en la calle condimentos y que mi mirada ahí, que alguna vez fue la de una persona horrenda, seguramente como queriéndome alejar por el temor, en realidad era todo lo contrario, yo estoy ahí. O sea, esa señora podría ser mi mamá. Y yo no lo he querido ver y está bueno entender que es un proceso y que ahí está tipo mi vínculo de sangre, mi vínculo étnico, inclusive mi vínculo social. O sea, yo no quiero debatir con Judith Butler, o sea, que estudió en Yale y terminó enseñando en Yale y qué rebelión. ¿Me entendés? Creo que en Latinoamérica está realmente el punto de decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos estos condenados, llamaría Fanon? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos los hijos e hijas de los indios? Que no necesitamos ni un carnet que nos diga que somos indios y que tampoco necesitamos performativizar nada. Podemos elegirlo, porque lo que se hereda no se roba. Podemos elegir ser indio y volver, o llegar o transformarlo, pero también podemos elegir no. O sea, porque siempre somos, creo que en esto con lo que planteaba Mara, el tema del pasado y el archivo, ¿no? Creo que te das cuenta que bueno, el archivo está limitado, es cierto, pero cuando entendés que es eso también, tipo, es como que, bueno, yo voy a crear mi propio archivo. O sea, mi historia va a ser parte de ese archivo que sí voy a crear, que sí va a quedar. Esta historia la voy a contar yo, nadie más. Y con los errores y aciertos, creo que ahí estamos. O sea, ese es el tema. Tenemos que arriesgarnos a errar. Sí, sobre el tema de los archivos, además hay como una doble limitación, ¿no? Por lo menos una doble limitación. Está por un lado lo que decía Ame, en términos de la imposibilidad de nuestros pueblos de acceder a una cámara, de acceder simplemente a la alfabetización que les permitiera registrar, pero también hay una limitación que es anterior y que tiene que ver, por un lado, con la destrucción de otras formas, la destrucción fáctica de los cuerpos, de los códices, etc. Es decir, la destrucción de otras formas de registrar. Con lo cual, con lo cual no solo, digamos, está esa limitación de no poder acceder a aquello que ha sido legitimado como forma de registro, sino que al mismo tiempo ha habido una destrucción de otras formas de registrar. Y aquí, por eso decía que pueden ser más de dos, porque hay una tercera, aquí viene una tercera limitación y es la propia, retomando lo que plantea Joma con la con su, cuando habla de la vergüenza, ¿no? Porque luego también en entremedio entre una cosa y otra está la vergüenza por las propias formas de registrar, las vergüenzas por las propias formas de hacer memoria, que está ahí entre no manejar los recursos legitimados para registrar o no tener acceso a ellos, económicos, culturales, etcétera, haber perdido las formas ancestrales de registrar porque fueron destruidas y las que puedan quedar o las que podamos intentar acceder, pues también hay un bloqueo que es el bloqueo de la vergüenza, de no, es que esas no son formas eh, legítimas de producir memoria, ¿no? Mara decía, bueno, tendré que apelar a mi imaginación, que es también colonizada como la de todos y todas, pero
como si también la memoria fuera algo fijo. Es decir, el pasado se mueve también. Me gusta eso de la vergüenza al antirracismo. Si coordinamos, me parece un buen título para el video. Sí, Em, hay un poco ya, para no hacerlo largo y no hacerme tanta bola, también parte de esto de pensar el registro y de reconstruir la memoria y usar el arte como forma de reconstruir, de recrear el registro, pasa también, creo yo, por no tener temor a pensar y asumir que la memoria tiene también parte de imaginación. Es muy moderno esto de que la reconstrucción la memoria es lo que pensamos sobre el pasado, y la reconstrucción del pasado tiene que ser fiel y legítimamente como ocurrió. Y no, incluso es fácticamente imposible. Es decir, no es que no lo podamos hacer porque X o Y registro haya sido reconstruido, es que es fácticamente imposible reproducir el pasado tal cual ocurrió. El pasado transcurre en nuestra memoria y transcurre y se mueve en nuestra memoria. Si lo pensamos individualmente, personalmente, los recuerdos que teníamos de cosas que hacíamos a los 5 años, cuando teníamos 15, son muy distintos a los recuerdos que tenemos a los 40, que es mi caso, de lo que hacía cuando tenía 5. Es decir, mi memoria se ha ido también transformando. No es que no recuerde lo que hacía cuando tenía 5, es que lo recuerdo de otra manera. Y no está mal recordarlo de otra manera. No es más verdadero lo que recuerdo ahora que o cómo lo recuerdo ahora que cómo lo recordaba cuando tenía 15 años, etcétera, ¿no? Pero creo que también tiene que ver con que nos une una herida también, ¿no? Como históricamente, en ese sentido. O sea, estamos unidos por una herida, digo, y también todo esto remover todo esto también de un pasado, tiene que ver con una vergüenza y un dolor que también cargan, tipo, nuestros ancestros, ¿no? Como también ir a descubrir qué es eso que fue, digo, también y carga con muchos procesos de dolores, vergüenza, o sea, eso que a nosotros nos ha pasado, creo que es una cuestión de estructura, ¿no? De cómo las personas racializadas tenemos que ser y cómo debemos actuar en ese sentido. Y eso les ha pasado a nuestros abuelos y a nuestras abuelas. Digo, mi abuelo se ha cambiado su apellido, no sé cuál era el apellido que tenía antes, pero hubo un proceso de parte materno en Bolivia donde vos entrabas a la colimba y te podías cambiar el apellido. O sea, los apellidos indígenas se podían cambiar. Entonces digo, hay también una cuestión ahí, ¿no? De que no es algo que pasa ahora, está la vergüenza, sino que también es algo histórico. Eso como para sumar y quería decir eso, que hay una herida que nos une, como para tal vez resumir todo esto que vamos compartiendo. Creo que podemos ir haciendo cierre, un poco Joma y Mara, unas palabras también de cierre a modo de conclusión de este encuentro, de conclusión abierta, digamos, de coda se dice en el mundo de la música, ¿no? De ese último movimiento que abre para cosas que están por venir. Lo mío es muy corto, pero es súper simple. Creo que es eso, o sea, es como transformar una herida en energía, ¿no? En energía creativa, es transformar algo tan horrible, ¿no? Como puede ser el dolor en fuerza, en expresión, en arte, en magia, en lucha, en el sentido más amplio de la palabra del arte, en eso, en creación. Y en eso nada, o sea, ¿quién más que Mara para cerrar? Yo voy a retomar como una idea que trajo José que me resonó mucho porque no lo había pensado así, y esta idea de que la memoria está en movimiento, ¿no? Y que la traigo al presente. Siento que la memoria de nuestros pueblos está en movimiento, se está moviendo gracias a nuestra generación, ¿no? Y celebro eso. O sea, soy muy feliz de ser parte de ese movimiento que de alguna manera
por necesidad de sanar heridas, o porque nuestros ancestros en algún plano están ahí pulsando para que destapemos las ollas que hay que destapar, no lo sé. Pero aquí estamos, ¿no? Y creo que es lo más bonito es poder ver la red. Y eso. Gracias. Sí. No, bueno, gracias a ustedes por esta, primero por aceptar la invitación y por este espacio y por esta conversación tan linda que hemos tenido hoy. Como decía, que esto sea simplemente una coda y que podamos continuar profundizando no solo estas conversaciones, sino también acciones que podemos hacer, tanto ustedes por allá en Argentina como nosotros aquí en Barcelona de manera coordinada, eh, y ver qué sale. Genial, genial. Estaremos en contacto entonces. Vale. Pronto llegaremos, estaremos en contacto, pronto.